Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para Suena la música de Arbolito, para la mano el tema que identifica al micro por un mundo nuevo, el micro de Luis Laferrier. Luis Laferrier es docente universitario, también es partícipe de la Cátedra Libre por un Mundo Nuevo. Y siempre con Luis hablamos de economía, desde otro tipo de economía centrado en el hombre. Y me parecía, Luis, oportuno, más que tenemos planificado otros temas para el día de hoy, pero creo que la coyuntura nos llama a pensar qué significa esta corrida del dólar, esta inflación tan galopante y en este contexto lo que el dólar haya alcanzado más de los 1.000 pesos y sobre todo qué consecuencias tiene para nuestra economía, nuestras economías, principalmente aquí en Latinoamérica. Un gusto poder saludarte y, bueno, charlar sobre estos temas que creo que son del interés de muchos porque atraviesan el bolsillo de cada uno de nosotros. Sí, sí, seguro. Muchas gracias también por darme esta posibilidad para poder expresar, bueno, unas preocupaciones similares que tenemos y tratar de dar por lo menos alguna mirada diferente a lo que es todo el aluvión de informes y de noticias que aparecen en todos los medios, pero que lamentablemente, digamos, no va en el mismo sentido la cantidad de espacio que se le da al tema con la profundidad en su análisis y buscar, en todo caso, algunas explicaciones básicas de por qué está pasando esto, que no es un tema solamente financiero, cambiario, no es un tema solamente inflacionario o económico, sino que tiene que ver con la vida, tiene que ver con las condiciones de vida de la gente, tiene que ver con que hay cada vez más argentinos que no pueden acceder a una atención de salud digna porque no hay un sistema de salud que le esté garantizando una buena atención, porque las propias, inclusive, obras sociales, es decir, que al que no tiene que ir a la salud pública y tiene alguna otra cobertura, tiene cada vez más dificultades, porque tienen dificultades también para acceder a una vivienda digna, porque no hay posibilidades ni hablar de comprar, ya ni siquiera de alquilar, porque no hay condiciones de ingresos para la gran mayoría para poder adquirir lo mínimo indispensable para tener una alimentación sana. Es decir, esto es el tema más preocupante. Y los distintos indicadores, en todo caso de la economía convencional, sirven para interpretar, pero no tiene que ser tomado como un fin en sí mismo, sino que, en todo caso, deberían ser el medio, la herramienta que ayude a que la gente viva mejor. Siempre lo señalo y lo sostengo, lo reitero. La actividad económica es la que realizamos en sociedad para generar los bienes y servicios para que la gente viva dignamente. Y cada vez está viviendo en peores condiciones. Nosotros estamos generando cantidades enormes y crecientes de nuevos pobres en la Argentina. Hay una caída que es cada vez más cuantiosa de argentinos que estaban por sobre la línea de flotación, llamémosle así, clase media empobrecida, y hoy ya está engrosando la legión de pobreza en un país que no tiene tantos habitantes, pero que tiene una riqueza inmensa. Entonces, me parece muy bien la oportunidad para que hagamos algunos comentarios sobre esto. Es decir, empecemos a tirar la piolita y digamos, bueno, por un lado hay una inflación galopante que inclusive para algunos me han preguntado, ¿no es cierto?, como que existe hasta una amenaza de hiperinflación, que es un momento donde prácticamente no hay precio, la gente corre si tiene 2 pesos a comprar lo que pueda comprar, porque los precios suben minuto a minuto, segundo a segundo, y obviamente los ingresos de la gente no crecen en esa misma proporción. Entonces hay una caída brutal, bestial del ingreso y de las posibilidades de adquirir bienes que son indispensables. Entonces, este es uno de los problemas principales, no la inflación. ¿Por qué hay esta inflación creciente y que va a seguir lamentablemente? ¿Viste? Tenemos que ser crudos. Yo desearía que se corte en el instante, pero lamentablemente, bueno, las condiciones que se están dando nos indican que va a haber índices altos como el que hubo el mes pasado y se conoció ayer. Inflación, ¿por qué inflación? Bueno,
En la Argentina, desde hace ya más de medio siglo, bastante más de medio siglo, la inflación está asociada siempre a situaciones de devaluación del peso, es decir, suba del dólar, que es lo mismo, ¿no es cierto? Dice, si hay una devaluación del peso, es en relación al dólar, pierde el peso de valor en relación al dólar que sube, ¿no? ¿Por qué sube el valor del dólar y por qué sube de la manera que está subiendo, ¿no es cierto? Que de pronto saltó de 300 y pico, 400, 600, 700, 1000, un poco más de 1000. ¿Qué es lo que pasa que lleva a que el dólar suba? Bueno, hemos hecho algunos análisis sobre esto y decimos que hay, primero, condiciones estructurales que llevan a que el dólar tenga los valores que tiene y que empezó, si nosotros nos ponemos a ver, el gobierno anterior estaba en 9, 10 pesos el dólar, después subió a 15, después a 24, después a 40, después, es decir, ¿por qué viene subiendo así? Bueno, hay una cuestión, el dólar sube como una mercancía más que se compra y se vende en el mercado, sube fundamentalmente cuando escasea, cuando hay pocos dólares. Entonces, bueno, ya estamos tirando un poquito más la pelita, ¿no es cierto? Hay inflación porque sube muchísimo el dólar. ¿Por qué sube el dólar? Porque es escaso en la Argentina. ¿Y por qué es escaso el dólar en la Argentina? El dólar es una mercancía cuyo precio incide sobre el precio de la mayoría de los bienes y servicios de la Argentina. Por lo tanto, cuando sube el dólar hay inflación. Eso se sabe, ¿no? Ahora, ¿por qué el valor del dólar que tiene esta evolución, esta trayectoria y sigue aumentando? Pues, bueno, porque hay un modelo económico que lleva a que la Argentina tenga periódicamente escasez cada vez mayor de dólares. No hay dólares. Hoy ya se sabe, el Banco Central prácticamente no tiene reservas de dólar libre, ¿no es cierto?, de libre disponibilidad, y por lo tanto, cualquiera que quiera especular contra el dólar, o sea, pequeños capitales especulativos. Sí, Tuvimos una interrupción momentánea con Luis Laferrier. Bueno, vamos a continuar. El sistema también brinda mala calidad en los servicios, pero otro tema lo vamos a charlar más adelante seguramente también. sí, sí, seguro. Eh, el tema decía del dólar, porque en general cuando escasea el dólar, aquellos que tienen poder, poder financiero, digamos, y capacidad como para ir a desestabilizar el precio del dólar en el mercado libre, que es un mercado relativamente pequeño. Entonces, aquellos que tienen una capacidad importante financiera van a hacer unas compras grandes de dólar y obviamente el dólar sube o estalla el valor, ¿no? Porque hay sectores que se benefician con este aumento del dólar, porque al aumentar el dólar hay inflación y al haber inflación, los que pican en punta son las empresas formadoras de precios y son los que más ganan también son los exportadores, empresas monopólicas y exportadores que en paralelo al aumento del valor dólar aumentan sus ingresos sin que aumente físicamente lo que exportan, ¿no? Quiere decir que hay una transferencia de ingresos. Ellos ganan más, pero no sale de la nada eso, sino sale ¿de quién? De los consumidores que cada vez tienen que pagar más por los bienes y servicios. Entonces, faltan los dólares. ¿Por qué faltan los dólares? Bueno, porque en la Argentina hay un modelo económico que hace que, por más que nosotros exportemos bien, nosotros en Argentina somos países, no somos de los grandes exportadores del mundo, pero hemos tenido exportaciones récord en los últimos tiempos. Y nuestras exportaciones superan en mucho a las importaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que los dólares que generamos con lo que vendemos afuera son mucho más de lo que gastamos cuando importamos las cosas que necesitamos. Y esto yo le he mencionado en otra oportunidad. Por ejemplo, en lo que va de este siglo, hemos tenido una diferencia favorable, o sea, lo que se llama balanza comercial favorable, de más de 200.000 millones de dólares. Lo que exportamos ha superado lo que importamos en más de 200.000 millones de dólares. Es decir, que a nosotros nos deberían sobrar eso. Y desde el año 2019 al 2022, los últimos años, en 4 años hubo más de 50.000 millones de dólares de superávit de la balanza comercial. Ahora, no hay dólares, no hay dólares. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque este modelo económico-social se apoya en ciertas estructuras y cierta dinámica que hace de que los sectores más poderosos y más concentrados de la Argentina, que tiene que ver con el capital financiero usurero, los bancos usureros y con las grandes corporaciones, ganan mucho en peso y cada vez ganan más, cada vez se quedan con porciones más grandes de la torta, de esa gran torta que es el ingreso nacional, de esa gran riqueza que generamos en el argentino, cada vez se concentra más en pocas manos. Pero esas pocas manos, que son las grandes corporaciones, el capital financiero, usurero, especulativo, que viene en la Argentina, todo eso lo ganan en pesos. Y el problema es que
su comportamiento es que todo eso se lo llevan afuera. Y no hay forma de llevárselo afuera en pesos, se lo llevan en dólares. Entonces, por más que nosotros tengamos ese superávit, esa fábrica de dólares que es las exportaciones, que superan importaciones, nunca van a alcanzar para saciar esa voracidad que tienen estos grandes capitales de no solamente de concentrar la riqueza en Argentina, sino de llevársela afuera. Entonces, periódicamente, cuando hacen la salida hacia afuera de sus ganancias, ahí es donde vacían el mercado de dólares. Y cuando nuestras exportaciones que superan a las importaciones no son suficientes, porque este capital, digamos, tiene una voracidad sin límite, entonces los mismos grandes especuladores que son los que traen esa plata para ganar, cruzado de brazos con el capital financiero, para ganar acá, y ya no le quedan dólares para llevarse, entonces ellos mismos desde afuera le ofrecen al Estado préstamos para que el Estado entregue esos dólares a los especuladores para que se los lleven afuera. Claro, macanudo, pero si el Estado queda endeudado. Claro. ¿Y quién tiene que pagar eso después? No los que se llevaron, no los que siguen especulando, sino el conjunto de los argentinos, los giles y perejiles, que tienen que soportar las políticas de ajuste. Entonces, esta situación es un poco la base estructural sobre la cual ahora viene la coyuntura. Y es que en esta situación, siempre situaciones electorales, donde existe más incertidumbre sobre qué es lo que puede pasar, quién puede ganar, qué es lo que puede hacer, y en situaciones de alta inflación, bueno, hay una corrida mayor en relación a querer protegerse en dólares, y los grandes especuladores también tienen mucho más posibilidades de presionar para que el dólar aumente, ¿no? Y el tema es que presionan sobre el mercado paralelo, pero eso lleva a que haya una diferencia muy grande con el dólar oficial y con los distintos dólares que ha puesto el gobierno, que son devaluaciones encubiertas, que llevan a obligar al gobierno o a decidirse, ¿no es cierto?, a no tomar decisiones más drásticas y más de fondo, a aceptar esas presiones, a devaluar o inclusive a generar una gran incertidumbre en toda la cadena de comercialización. Porque esto afecta fundamentalmente no a las grandes corporaciones, a las empresas formadoras de precios, sino a toda la cadena que viene después para abajo. Es decir, los proveedores, los comerciantes, los fabricantes, que tienen el riesgo de que venden algo a un precio, pero cuando el dólar sube tanto, no saben con cuánto van a comprar lo que tienen que reponer. Entonces esto está generando inclusive en las últimas semanas, en los últimos días, una situación también más caótica en el sentido de que por ahí ni siquiera quieren desprenderse los comerciantes, los fabricantes de productos en grandes cantidades porque no saben si después van a poder reponer y en qué valor, ¿no es cierto? Entonces, esto es un problema muy grave, económico y social. Luis, yo estaba pensando el otro día también de cómo afecta y de qué manera nosotros nos estamos empobreciendo a comparación de otras sociedades, de otros países. Sabemos que principalmente los países industrializados, el salario de un trabajador ronda los $1.500. Aquí con la devaluación, lo que sería un jubilado que tuviese ingresos mínimos estaría cobrando $100. Y eso también manifiesta de qué manera cada vez vamos a poder tener menores recursos, menores servicios y menores calidad de vida. Entonces, creo que también es otro indicador a comparación, porque eso también nos posiciona de qué manera está nuestra sociedad, nuestra economía en el mundo. Está muy bien lo que vos comentabas, Aldo, porque en el fondo de la cuestión, lo que tenemos que ver es esto, ¿no? Cuando aumenta el valor del dólar, aumenta la inflación. Y esto se traduce y se traslada a una pérdida inmediata del poder de compra de aquellos que tienen un ingreso que no crece al mismo ritmo, fundamentalmente asalariados, fundamentalmente también asalariados informales, y el sector de trabajadores públicos y el sector de jubilados, ¿no? Entonces es tremendo, es lamentable, es indignante que los grandes especuladores apelan a estos procesos, ¿no?, de valorización del peso, de aumento del dólar, de aumento de la inflación, porque es la forma que ellos logran transferir riqueza del grueso de la población a cada vez un sector minoritario pero más poderoso. Y la transferencia de riqueza implica esto que acabas de decir, ¿no es cierto? Es decir,
aumenta el dólar, automáticamente se puede decir que bajan los salarios y bajan los haberes jubilatorios. Y al nivel que ya estamos, estamos ya superando, ¿no es cierto? Yo lo he señalado, los índices de pobreza a más de la mitad de la población argentina. Por más que el INDEC diga que tomando los niveles de ingreso, en promedio el semestre anterior la pobreza tuvo 41, 42, pero en realidad, si tomamos el extremo, la situación actual, y si tomamos un indicador de la pobreza que lo que se llama multidimensional, que lo estaba desarrollando el gobierno, pero lo paró porque le daba cifras pavorosas, ¿no es cierto?, de pobreza. Hoy más de la mitad de la población está viviendo pobreza. Y sabe una cosa, esto es lo que más me indigna, ¿no es cierto?, que los candidatos con posibilidades de llegar a ser presidente no les preocupa esta situación. Lo que les preocupa es decirle al fondo, decirle a los acreedores, decirle a los usureros que nosotros le vamos a pagar, así sea con el sacrificio mayor y con el hambre y con la miseria de la gente. Porque si uno escucha las propuestas de ellos, la propuesta no es de ninguna manera, es decir, la propuesta de dolarizar, la propuesta de decir de cualquier de los candidatos, ¿no es cierto? De Melconian, que parece que va a ser el ministro Estrella si llega a ganar junto por el cambio. ¿Qué es lo que dicen? Nosotros vamos a cumplir con el fondo, porque es el fondo el que toma las decisiones. Inclusive más, el actual ministro de Economía llegó a decir que la devaluación que tuvo que hacer fue porque fue decisión del fondo, como echándole la culpa al fondo, y como que nosotros no decidimos, nosotros somos un país soberano, pero la soberanía la hemos entregado, pero esa sumisión que hay desde el del poder, que son, no es solamente el gobierno actual, sino las alternativas que son iguales o peores, ¿no es cierto? Entonces ellos miran otra cosa, miran para arriba, no miran, ellos lo que dicen en economía es el resultado de los negocios de los más poderosos. Para ellos la economía confiable y la economía que ande bien es cuando le damos negocio a los poderosos. Es decir, ¿qué es lo que quiere el fondo? Hemos llegado a hacer un ajuste brutal, porque el ajuste en la Argentina se hace a través de la inflación, ¿no es cierto? La inflación hace de que el Estado tenga más ingresos y tenga menos gasto, y la inflación hace de que las corporaciones ganen más, haya menos gente con capacidad de consumo y queden más plata y más saldo, más recursos físicos y materiales para llevarse afuera. Entonces, esto es muy, muy peligroso, porque no es solo una foto, sino que esto es, podríamos decir, no digo el comienzo, porque ya ha comenzado el proceso, sino que estamos en marcha a un proceso que se va a ir haciendo mucho, mucho más grave si nosotros no logramos modificarlo. Y no modificarlo no se hace con una sociedad pasiva y desmovilizada. Sí, me parece para cerrar, si te parece, Luis, hay una imagen que uno entiende que también podría ser analógica a esto, ¿no? Hay un cuerpo enfermo, que sería un sujeto enfermo, y que cada vez está peor. Y bueno, entonces los pronósticos no son alentadores. Y entonces estamos en un estado crítico. El estado crítico de nosotros va a ser el estado crítico de una sociedad. Creo que de esto estamos hablando. Esta situación que se prolonga en el tiempo y con estas medidas, con esta situación de la inflación y del dólar, creo que estamos llevando a una sociedad argentina casi inviable en términos económicos, porque no se puede sostener, digamos, los valores que se ha tenido, ¿no? Que garantizaban la Constitución, o hablaba de garantizar la educación, la salud pública, la vivienda digna, todos los derechos que se han conquistado, y creo que vienen tiempos de quitar derechos y de ir por nosotros. Creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta y participar y tener en claro esto, no dejar que decidan por nosotros. Nosotros tenemos que decir qué tipo de sociedad merecemos y queremos en definitiva. Sí, comparto totalmente, yo creo que lo has sintetizado muy bien. Eh, Llevamos 40 años de democracia, yo también lo he comentado, y cada vez la democracia se está alejando más de las necesidades y la expectativa de la gente. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que esta democracia así no nos sirve si nosotros no logramos parar, frenar este rumbo y llegar a tener una mucho mayor participación, más organización, más movilización, para que se entienda que las prioridades no tienen que ser, como siguen siendo ahora de los principales candidatos, de ver cómo logramos la estabilidad. Y la estabilidad para ello es, inclusive para los economistas serios del establishment, la estabilidad, un plan de estabilización, es que la gente acepte que siga cada vez más pobre y de esa manera puede ser que frene la inflación. Sí, bueno,
pero esa estabilidad no nos sirve a nosotros. Eso no es estabilidad económica, eso es una tremenda inestabilidad en las condiciones de vida. Y eso significa que si nosotros aceptamos, estamos pensando ya que esta sociedad no tiene futuro y que en el futuro ya no tendremos esta sociedad. Entonces, como nosotros no resistimos porque creemos que hay muchísimas posibilidades, hay muchísimas potencialidades, hay muchísimos recursos, hay muchísimas cosas para hacer, tenemos un montón de cosas, pero tenemos que pelearla. Y si no la peleamos, será que en todo caso no la merecemos. Sí. Otro momento vamos a hablar de otros temas que me parece que tienen que ver con la distribución de la riqueza, ¿no? Porque acá creo que la Argentina tiene riqueza y la riqueza está en cada vez en menos manos, pocas manos. Y creo que eso también tenemos que pensarlo. En algún otro momento también de nuestra historia las consignas era por una distribución de la riqueza y creo que que tendríamos que empezar a pensar de esa manera. Luis, muchas gracias como cada semana con tu micro y seguiremos pensando, reflexionando y principalmente creo que tenemos que apelar a la conciencia de cada uno y la responsabilidad porque la semana que viene ya están las elecciones nacionales y de ahí también tendremos los destinos de esta Argentina, qué modelo de país estamos pretendiendo y más allá que es bastante incierto lo que nos depara, pero bueno, seguir trabajando por una sociedad mejor. Muchas gracias. No, no, al contrario.